Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que, al escuchar la palabra, la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces, porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. Y el que la recibe en tierra estéril, fértil, es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya sea 60, ya sea 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, buenas noches. Bueno, ¿qué quieren meditar? ¿La primera lectura o el Evangelio? ¿Va la me gusta? Pero estaba polla o estaba... las dos posibilidades, elijan. Bueno, porque la primera lectura, ustedes se dan cuenta, es bastante positiva, es muy linda. Pero yo pienso que esto también nos puede ayudar hoy, ¿verdad? Ya que todos somos pastores, decimos, y hoy también al agradecer al Señor estos años de vida, al servicio, ¿verdad?, de la iglesia, de la congregación, entonces nos puede hacer pensar y meditar en esta vocación tan importante, ¿verdad?, que el Señor nos ha regalado. Porque la vida, como decía San Juan Bosco, dice: Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Y eso es lo que tenemos que descubrir en nuestra vida. Entonces, en estos 52 años tengo que ir descubriendo, porque siempre se descubre cosa nueva. Ahora, por ejemplo, fuimos a las 5, estuvimos celebrando una misa allá en Varadero, en la comunidad de San Francisco de Sales, o Hueyipamala. Y entonces yo miraba ahí, me emocionaba la cantidad de niños, la cantidad de jóvenes y la cantidad de pobres, ¿verdad? O sea, en Boriajú. Pero ¿por qué en Boriajú? Y muchas veces no es tanto la cuestión económica. El asunto es las posibilidades que nosotros tenemos de utilizar bien nuestra inteligencia o nuestras costumbres o nuestra forma de vivir, ¿me entienden? Algunas veces con la ignorancia es la peor pobreza, ¿entienden? O no es a veces, es directamente, ¿verdad? Entonces todo eso tiene que ser una promoción humana, acompañar gente buenísima, gente con tantos deseos de Dios, con alegría. Yo me sentía ahí, no sé, como en una catedral me sentía, en esa capillita, ¿verdad? En la gente, los niños cantando alegremente, todo eso. Bueno, pero me hace pensar también en esto que justamente hoy Jeremías, ¿verdad?, nos dice en esta primera lectura: vuelvan, dice, hijos apóstatas, de ya hoy, o sea, nos desviamos de Dios, nos vamos por otros caminos, no nos damos cuenta que es lo más importante. Porque fíjense que aquí también dice que muchas veces nosotros podemos tener falsos dioses, pensamos que estamos en el recto camino, pero sin embargo no estamos haciendo tal cual como Dios nos está pidiendo. Siempre tiene que haber como ese examen de conciencia. Cuando nosotros nos comenzamos a acostumbrar al Evangelio o acostumbrar a la religión, eso ya es un poco peligroso, ¿verdad? Porque entonces nos acostumbramos, nos acomodamos, y entonces cuando nos acomodamos después ya nos anquilosamos. A Pepe Nayacueve, ahí ya estamos, llegamos a nuestra seguridad, llegamos a lo nuestro. Esto es lo que yo estaba buscando, esto es lo que yo estaba queriendo, y entonces ya nada nos mueve. ¿Por qué les parece que el Papa Francisco justamente insiste mucho esto de iglesia en salida? Porque no entero veáis, no entero veáis. Da gusto en tu despacho con tu aire estar ahí, recibir a la gente,
quiero Padre, usted me puede cambiar la hora del bautismo, que hora me puede hacer el bautismo, que hora, cuánto usted me puede bajar el bautismo, el precio, usted que hora me puede hacer el casamiento. Me hablan de conversación. Está bien, le ayuda a la gente, pero eso puede hacer el secretario o la secretaria. Nosotros tenemos que hacer algo más como cristianos verdaderamente, como pastores comprometidos con el Señor. De vez en cuando vienen también, ¿verdad?, con problemas, con situaciones difíciles, muy bien. Entonces se habla, se discute, se ve, se reorganiza la vida, porque no siempre es fácil, ¿verdad?, en nuestra vida tenemos problemas y dificultades, y bueno, ahí sí, estamos haciendo. Pero siempre tiene que ser, es estar abiertos al llamado que Dios nos hace. Y por eso es que Jeremías, ya saben ya el nombre de Jeremías, reconstruir quiere decir Jeremías. Yahvé que reconstruye nuestra iglesia, Yahvé que reconstruye nuestra vida, Yahvé que vuelve a levantar entonces al hombre caído. Y si tenemos conciencia de eso, entonces nunca vamos a estar cómodos, nunca vamos a estar quietos, porque hay muchísima necesidad, ¿verdad? Entonces justamente yo cuando estaba haciendo ahí la misa miraba así de vez en cuando, o cuando estaban cantando, miraba a ver qué, cómo se puede acompañar, cómo se puede ayudar. Sacó mi pasillo y cuera de siempre famoso, allá en el fondo, entre 3, entre 4, cervecita, yo lo miraba, mirando hoy lo miraba, pero eso también dice Jesús, son ovejas que tenemos que traer al mismo redil. ¿Qué hacemos? ¿Cómo llegamos? Porque después son estas cosas los que crean los problemas después en las casas, en las familias, la bebida, la caña, la borrachera, ¿entienden? O sea, son situaciones, y a eso es lo que tenemos que ir. O sea, esas son las cosas que tenemos que ir cambiando, ¿verdad? O por lo menos tenemos que ayudar para que la evangelización nos ayude a ser más concretos en esa evangelización, en ese llegar a lo que el Señor quiere, ¿verdad?, que hagamos como evangelizadores. Yo los tomaré a uno de una ciudad y a 2 de una familia y los conduciré a Sión. O sea, yo les voy a llevar. Sión para ellos es el lugar donde Dios se revela, es lo más importante. Esto es lo que yo voy a hacer con ustedes. Yo quiero hacer con ustedes esto. Les voy a encaminar hacia el Sión, es decir, hacia nuestro cielo. Ya eso venían de, ¿verdad? Fíjense que en ese tiempo no es que se hablaba mucho todavía del cielo como tal, ¿verdad? Eso ya es una influencia posterior. Y sobre todo después ya cuando viene la influencia griega y ya se habla de cielo directamente, ir al cielo. Antes ellos no hablaban de ir al cielo, antes lo máximo era subir a la montaña, porque era el lugar donde se encontraba Dios, ¿entendiste? Yo te voy a conducir al monte alto. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra Dios. Te voy a llevar al Sión, los conduciré a Sión. Después, mira un poco lo que dice, y esto es tan importante, les daré pastores según mi corazón, según mi corazón, lo que Dios quiere de nosotros. Él quiere que nosotros actuemos, cada uno como cristianos, como pastores según el corazón de Dios, no según tus ideas o según tus inclinaciones, sino que el Señor quiere que nosotros respondamos y hagamos lo que Él nos está pidiendo. Y entonces, si vos tenés que responder a Dios, y nosotros tenemos que responder a Dios, cada uno, nuestra familia, nuestra vocación, para responder a Dios, entonces tenemos que saber qué es lo que quiere Dios. Esa picorella pota la ñande yara o yerure si nosotros no sabemos, ¿verdad?, lo que Dios quiere. Tiene que haber ese pálpito, tiene que haber entonces ese encuentro personal y profundo con el Señor. Tiene que haber entonces esa lectura del corazón de Dios, para que nosotros podamos ser y responder. Les daré pastores según mi corazón, que los apacentarán con ciencia y prudencia. La ciencia, justamente cuando yo estaba hablando aquí, estaba entrando aquí, una señora ahí se me acercó y me decía: Padre, muy bien, le agradecemos por todo lo que estamos haciendo, etcétera, de los estudios, de la formación, decíamos, de la formación. Eso es la ciencia, o sea, pero después agregábamos también el segundo elemento, y la espiritualidad. O sea, la ciencia te tiene que llevar a vivir mucho más profundamente ese encuentro con Dios, que es la espiritualidad cristiana. Tenemos
Tenemos cnuña ya de verdad, eso que entra por dentro. Ay, ese que te da el empuje, la fuerza del espíritu. Pero hay que hacerlo con ciencia, ¿verdad? Porque si no, nosotros podemos ser también asalariados. Porque justamente Jeremías también te habla, ¿verdad?, de los pastores que son simplemente asalariados. De acuerdo, mi horario, esto, pero después cuando hay otras cosas, y no, ya no. Siéndame veima, siendo ya poema, se Pepe vende, Pepe ve un hace salario, hora extra, voy para pagar de hora extra, ¿entendiste? Entonces, aquí el Señor justamente, ¿cuál es mi corazón? Los apacentaré con ciencia y prudencia, por otra parte, ¿verdad? La prudencia es tan importante en el sentido del acompañar a ese corazón de esa persona, de esa oveja extraviada. Pero ¿en qué sentido? No apurarse, ¿verdad? No apurarse. Yo siempre le suelo decir, ¿verdad?, a la gente cuando hablamos, en esto hay un proceso. El proceso es importante en nuestra vida, porque los cambios bruscos normalmente pueden ser solamente del momento. No estoy diciendo que Dios no pueda actuar así. Por ejemplo, San Pablo, tenemos un cambio brusco, un encuentro personal con el Señor o cambia paité. O conocí también otras personas, ¿verdad? Así que de repente, que estaba fuera de onda, ¿verdad? Pero de repente participó de una Eucaristía. Y ahí se encontró, como pinimbayo de ñandellana, en un momento ni jaendo y pero ahí se encontró con el Señor y de ahí comenzó a hacer un camino nuevo, ¿verdad? Bueno, pero normalmente eso no es lo que el Señor nos ofrece. Lo que el Señor nos ofrece es más bien un proceso. Y allá ñande diputado, nosotros los comunes, allá, ñandela como un cuera. ¿Cómo hacemos los comunes? No lo extraordinario cuera, allá. ¿Cómo hacemos? Y hacemos un proceso, es decir, en el día a día, ya pillá ya ojina veñande, ya lo yerurea ñande. Y desde ahí nos vamos fortaleciendo, ¿verdad? Cuando ustedes se hayan multiplicado y fructificado en el país en aquellos días, ya no se hablará más del arca de la alianza. Qué lindo que es esto. Imagínense, estamos con Jeremías. Es un tiempo en el cual el arca de la alianza tiene una figura importante todavía, ¿verdad? Ciertamente que el arca de la alianza como tal ya no existía. Pero ellos están hablando del arca de la alianza porque era el símbolo donde estaba la presencia, representaba la presencia, la fuerza de Dios en medio de su pueblo. Pero dice, en ese tiempo, o sea, en el futuro, ya no vamos a hablar más, no habrá necesidad de hablar del arca de la alianza. Y porque Dios ya está en ustedes. Es decir, se está adelantando muchísimo en esta profecía de Jeremías. Es lo que nosotros ahora queremos vivir y tenemos que vivir. ¿Dónde está el arca de la alianza? ¿Dónde está el templo de Dios? Y somos nosotros, es decir, ñandengo ñande yaramba uru, ñandengo la arca de la alianza, ñande pupengo ñanabe ñande yara. Y entonces es para pensar, ¿verdad?, lo que aquí Jeremías justamente nos está profetizando y nos está diciendo. Ya no se hablará más de un símbolo externo, sino que nosotros a Dios lo vamos a encontrar dentro. ¿Se acuerdan de esa expresión tan linda de San Agustín, cuando él dice que había buscado a Dios? A Dios lo he buscado por todas partes, en la filosofía, en las cosas externas, en la ciencia, hasta que después, ¿dónde lo encontró? Y me di cuenta que tú, ¿dónde estabas, Señor? Estabas dentro mío, estabas en mi corazón. Te vengo de Nejinara, o pego y él hace a pijama, y más con sea pijama, o vender en Jara, de Yara. Y yo no me daba cuenta, ¿verdad? Y entonces, también nosotros, atención, porque eso podemos unir también con lo que escuchamos en el Evangelio, porque uno de los terrenos que aquí nos presentaba era aquel que estaba, dice, la semilla que cayó entre espinas. ¿Cuál era la característica de esa pobre semilla que cayó entre espinas? ¿Qué pasó? Que estaba, ¿cómo? Se ahogaba. ¿Por qué? Y porque dice las cosas del mundo, las situaciones que le rodean. Entonces como que nos agobian. Entonces parece que no podemos respirar. Y entonces nos olvidamos de Dios y no le descubrimos a Dios que está en medio de nosotros. Entonces, por eso también esa prudencia. La prudencia quiere decir también esa quietud, es calcular, es pensar,
y ante el mundo, ante las situaciones del mundo, ¿verdad? Tendríamos que pensarlo así. Bueno, ni se pensará más en el arca de la alianza, no se la recordará más, ni se le echará de menos, ni se la volverá a fabricar. Ya no hace falta, porque ya le tenemos al Señor dentro de nuestro corazón, de nuestra vida. En aquel tiempo se llamará Jerusalén trono del Señor. Todas las naciones se reunirán en ella y ya no seguirán más los impulsos de su corazón obstinado y perverso. Esto es importante, todas las naciones se reunirán en ella. Porque la misión, ¿verdad? O sea, como cristianos, ¿qué es lo que tenemos que buscar y qué es lo que tenemos que procurar? No simplemente porque nosotros salimos y somos evangelizadores, etcétera. Como ahora también me gusta muchísimo ese IBC, ¿verdad? La iniciación a la vida cristiana, la metodología, ¿verdad? Una preparación lindísima que después nos envía, ¿verdad? A ser misioneros. Pero no es más simplemente eso de ir pum, 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 a bella opama, no. Es mucho más exigente, ¿verdad? Porque esto te exige un testimonio de vida, un estar con las personas, un acompañar a las personas. Es entonces un renunciar a las situaciones cómodas, ¿verdad?, en las que nosotros podemos estar viviendo. Por lo tanto, cuando nos está diciendo aquí que las naciones vendrán todas a Jerusalén, quiere decir que nosotros tenemos que ser ese kabure y alleva. Como nos atrae, nos vislumbra. Entonces somos gente de paz, gente de alegría, gente que transmitimos fuerza de Dios. Y entonces, claro que entonces la gente viene, se entusiasma. Pero claro, si nosotros somos limón puro y te empezamos a ir para pato y la gente ve allá. Y claro, entonces hay que ser como San Francisco de Sales, ¿verdad? Por eso Don Bosco le eligió a San Francisco de Sales, justamente porque él tenía que trabajar con los jóvenes y tenía que ser caramelo puro y tenía que ser Don Bosco, con mucha prudencia, con mucha paciencia, para poder justamente atraer a la gente hacia él. Y es eso lo que está diciendo aquí Jeremías. Jerusalén, esta nueva comunidad, tiene que ser atractiva para los demás. La gente, al ver como modelo, nos vuelve a recordar lo de Génesis, ¿verdad? Abraham, a través de Abraham, que se forma este pueblo elegido. Manápicola, pueblo elegido, y justamente porque vos tenés que ser modelo. Y a través de ti, Abraham, o sea, del pueblo elegido, serán bendecidas todas las otras naciones. Y es por eso que todas vienen, ¿verdad?, junto a nosotros. Bueno, vamos a pedir esta gracia especial al Señor. Les pido también una oración especial, ¿verdad?, en este día en que agradezco al Señor estos 57 años de vida. 50 y... ¿Cuánto vio era? Arteriosclerosis. Apenas la culpable, Simón Garúa y Pame. Desde que vine a esta parroquia, saben, 5 kilos ya subí. Me voy a hilo ya otra vez, justamente para bajar de peso. Bueno, entonces, 52. Entonces, agradecer al Señor estos 52 años de vida, que el Señor verdaderamente todo lo que podamos hacer dentro de nuestras limitaciones, ¿verdad? Porque siempre somos limitados, pero además tenemos que ser conscientes que no somos nosotros lo que hacemos, ¿verdad?, sino que nosotros tenemos que poner lo nuestro para que el Señor pueda obrar a través de nosotros. Yo tantas veces les conté, ¿verdad?, me suele suceder que algunos llaman, te envían, y que ahora te puedo encontrar, que ahora podemos hablar estos problemas con mi esposo, con mi hijo, enfermedad, lo que sea, ¿verdad?, vamos a hablar, ¿verdad? Y después viene, se le recibe, estamos hablando ahí, viene y comienza a hablarte, hablar, en de media hora. Y después mira su reloj, y muchísimas gracias, todo lo que me dijiste, me hiciste demasiado bien. Yo me quedo así, todavía no dije ninguna palabra, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Entonces quiere decir que nosotros somos instrumentos de Dios. Un menos que mañana pone 3 y etcétera, mañana argelo ahí, etcétera. Entonces yo puedo hacer de mejor. Pero como que recibe esa gracia y esa fuerza del Señor. Porque viste, no somos con nosotros los que actuamos, es Dios que siempre actúa a través de un gesto, a través de una palabra, a través de un discernimiento. Y sobre todo, como decía Sócrates, ¿verdad?, dentro de la mayéutica, o sea,
sacando desde adentro, porque cada uno tiene esa fuerza de Dios por dentro. Lo importante es saber, canalizar, entender, discernir lo que Dios nos ha regalado. Y desde ahí entonces volver a encaminar, pero con fuerza, ¿verdad? Con fuerza y decisión, porque es lo más importante. Bueno, entonces vamos a pedir esa gracia también al Señor, que nos bendiga siempre, bendiga nuestra comunidad y bendiga sobre todo todas nuestras acciones pastorales, que así sea.